En la vasta y oscura historia del imperio de la humanidad, pocos nombres resonan con el mismo eco sombrío y majestuoso que el de Corvus Corax, primarca de la 19ª Legión, la Guardia del Cuervo. Nacido en la sombra y forjado en el crisol de la opresión, Corax es el encarnado avatar de la venganza y la justicia, un ser cuyo destino fue sellado entre las montañas heladas de Lycaeus, donde la oscuridad del universo se entrelazó con la luz de su propósito. Corax, el Señor de las Sombras, no es simplemente un guerrero, es una figura mítica, envuelta en un manto de misterio y tragedia, desde los confines de un mundo prisión hasta los campos ensangrentados de Isban V. Su viaje ha sido una constante batalla entre la luz y la oscuridad, tanto en la galaxia como en su propio espíritu. Con alas de ébano y el corazón endurecido por la pérdida, Corax lideró a la Guardia del Cuervo a través de los momentos más oscuros de la herejía, guiando a sus hijos con la promesa de justicia en un universo donde la traición y la muerte acechan en cada sombra. Pero Corvus es más que un líder, es la personificación del sigilo y la estrategia, un maestro en el arte de golpear desde la oscuridad y desaparecer antes de que el enemigo pueda reaccionar. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes luminosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros daros like y suscribiros para apoyar al canal y que ya os podéis hacer miembros para seguir ayudando en este proyecto. Hoy vamos a hablar de Corvus Corax, primarca de la 19ª Legión, la Guardia del Cuervo. Corvus Corax, que es uno de los primarcas que a mí más interés me dieron al principio. Me gusta mucho su historia, porque no es como el típico primarca, no es como un poco más oscuro que el resto. Y la tragedia que sufre la pobre legión en Isban. Pero lo que más me gusta a mí es toda la trama final, un poco de tanto de Corax como de su legión, y lo que está haciendo Corvus, el bueno de Corvus Corax ahora en la actualidad, ¿no? Creo que da mucho juego, creo que rompe un poco los cánones de primarcas leales y eso está muy bien y le da como más matices, así que me gusta el bueno de Corvus Corax, y la Guardia del Cuervo en general también es una legión que me mola bastante, la verdad. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos al vídeo. En los días oscuros de la antigua Terra, cuando la galaxia estaba en total oscuridad, los primarcas, hijos del emperador, fueron arrebatados de su lado en un acto vil y astuto. Entre ellos estaba Corax, quien fue arrancado de los laboratorios ocultos en las profundidades de las montañas de Himalaya y lanzados al abismo de la disformidad por los caprichosos dioses del caos. Sin rumbo, su cápsula de gestación cruzó la vastedad del espacio hasta que finalmente cayó en las entrañas de una luna sombría y desolada, Lycaeus, la lúgubre compañera de Kiabar. Allí, en una cámara oscura y oxidada, Corax fue hallado por un grupo de mineros, aquellos esclavos encadenados al yugo de los amos. Un mundo forja tan avanzado como despiadado. Donde cayó el primarca, se erguió un glaciar imponente, una prisión de hielo que habría ocultado su presencia para siempre de no ser por la audacia de esos mineros que buscaban un último rastro de mineral. La coincidencia de este hallazgo con el despertar del joven Corax parecía obra de fuerzas mucho más grandes que la simple casualidad. Los esclavos, asombrados y esperanzados, vieron en él a su salvador, un libertador surgido de las sombras. Lo ocultaron de la vista de los crueles supervisores que vigilaban cada uno de sus movimientos, temerosos de que cualquier signo de rebeldía fuera aplastada sin piedad. Bajo las constantes amenazas de los guardias armados, los habitantes de Lycaeus, compuestos por criminales disidentes y políticos y trabajadores castigados por la tiranía de los gremios de Kiabar, se aferraron a las creencias de que Corax era un don divino. Creció entre ellos su desarrollo rápido y prodigioso, un indicio más de su naturaleza sobrehumana. Con un conocimiento vasto e innato, Corax absorbió las lecciones de sus protectores, prisioneros, cuyas ideas de justicia y dignidad habían sido motivo de su condena. Estos sabios, conscientes de la fragilidad de su posición, inculcaron en el joven primarca la importancia de la paciencia y la estrategia. Corax prometió liberarlos del yugo opresor, pero no a través de una venganza precipitada, sino con una planificación meticulosa.
Aprendía a observar a sus enemigos con calma, a esperar el momento exacto para golpear y desatar la tormenta de su venganza. Fue en esos días de oscuridad y resistencia que Korax descubrió uno de los dones más extraños que le había otorgado su origen divino. Podía, con solo desearlo, desaparecer a la vista de sus enemigos, volviéndose una sombra inalcanzable, una figura esquiva que eludía incluso los ojos más atentos. Pero esta habilidad no era absoluta. Los dispositivos mecánicos y Auspex aún podían detectarlo, revelando un límite a su poder. Sin embargo, a los ojos humanos, Korax se volvía invisible, un fantasma entre los vivos, avanzando sin ser visto por los corredores vigilados de Lycaeus. A medida que Korax alcanzaba la cúspide de su poder, el dominio de los gremios tecnológicos sobre Kiabar se tambaleaba en las sombras, ignorantes de que su destrucción se cernía sobre ellos como una tormenta que ya no podían evitar. El primarca, con una mente estratégica digna de leyenda, orquestó una campaña que erosionó las fuerzas de la prisión desde sus cimientos. Con precisión quirúrgica organizó pequeños grupos de insurgentes para llevar a cabo misiones cruciales, algunas para robar armas, otras para asegurar municiones y muchas más para sembrar el caos, saboteando los sistemas vitales que fallarían en el momento exacto que él eligiera. Finalmente, el día de la liberación llegó, y Korax lideró una rebelión que sacudió los cimientos de la tiranía. En una batalla bañada en sangre, los esclavos de Lycaeus, bajo su mando, tomaron la prisión que había sido su cadena durante siglos. La lucha fue feroz y brutal, pues no todos los cautivos eran ideales nobles encarnados. Muchos eran asesinos, criaturas de la peor calaña, a quienes Korax, por necesidad, tuvo que emplear, haciendo una tregua con sus pasados oscuros bajo la promesa de que nunca más volverían a sus viejos caminos tras obtener su libertad. En un giro del destino, justo cuando las llamas de la insurrección aún ardían y los primeros impactos del bombardeo atómico en Kiabar resonaban en el vacío, el emperador mismo llegó a Lycaeus en el año 922 del milenio 30 para reclamar a su hijo perdido. Pero esta no fue una reunión cualquiera. El emperador no llegó al frente de una gran flota de la Gran Cruzada, sino solo, sin más compañía que su propia sombra. Padre e hijo, el señor de la humanidad y el primarca se retiraron en largas conversaciones que durarían horas. Su contenido, un misterio que ha dado pie a innumerables especulaciones. Se dice que el emperador le habló a Korax de secretos más allá de la comprensión mortal. Los horrores de la disformidad y de la oscuridad que se cernía sobre la galaxia. Lo que es cierto es que cuando Horus desató la traición décadas más tarde, Korax parecía haber sido advertido de algunas facetas de la catástrofe que se avecinaba. Sin embargo, en su sabiduría, solo compartió ese conocimiento con sus fuerzas cuando era el momento adecuado y estaban preparados para asimilarlo. La única certeza que emergió de esa noche de comunión entre padre e hijo fue la decisión del emperador de dejar a Korax continuar su lucha contra los gremios de Kiabar, sabiendo que las lecciones aprendidas en esa campaña serían vitales para su futuro. Fue como si el emperador, al dejar que Korax completara la liberación de Kiabar por sus propios medios, estuviera forjando a su hijo en el fuego de la guerra, asegurándose que comprendiera las lecciones más crueles y necesarias del conflicto. Se marchó, dejando a Korax con un arsenal de bombas atómicas y cargas mineras, herramientas de destrucción que los arrogantes amos de Kiabar creían seguras en Lycaeus, sin imaginar que un día los esclavos que despreciaban se liberarían y volverían esas armas en su contra. Cuando los gremios intentaron lanzar un contraataque contra los luchadores por la libertad, superados en número pero no en determinación, Korax supo cuál era el orden terrible que debía dar. Usando la inmensa atracción gravitatoria que unía a Kiabar y su luna, ordenó un bombardeo atómico a gran escala sobre las enormes ciudades industriales que se extendían por debajo. Bajo el resplandor de los fuegos atómicos que devoraban la superficie de Kiabar, Korax demostró que en ocasiones la destrucción de miles era necesaria para salvar a millones. Algunos dirían más tarde que esta era la lección que el emperador quería que Korax comprendiera. Una lección que entemplaría su carácter frente a desafíos que pocos, fuera de los primarcas, podrían llegar a comprender en su totalidad. Con las primeras ciudades reducidas a cenizas radiactivas,
los gremios de Kiabar no tuvieron más opción que rendirse, y el planeta fue liberado, y Lycaeus, en un símbolo de renacimiento, fue renombrada como Deliverance. El primarca había aprendido la lección más dura de la guerra, que a veces el sacrificio de los inocentes es el precio de la victoria, una verdad que el emperador conocía demasiado bien y que la humanidad, como un todo, experimentaría en carne propia en los años venideros, cuando los cielos y las estrellas se tiñeran de sangre durante la Gran Cruzada. No pasó mucho tiempo antes de que el Mechanicus interviniera para recuperar su antiguo mundo forja, y el planeta fue reconstruido bajo el estándar del Imperio. La negra torre que una vez sirvió como guarnición a los amos de Kiabar, el Lycaeus, fue transformada en Ramspire, la fortaleza monasterio de la Legión de la Guardia del Cuervo, un bastión desde el cual Corax y sus guerreros continuarían la eterna lucha por la supervivencia de la humanidad. Cuando el señor Cuervo asumió el mando de su legión, la Gran Cruzada ya había recorrido más de un siglo de conquistas y redención. Corax, con la maestría adquirida en las sombrías profundidades de Lycaeus, no perdió tiempo en imprimir sus sellos sobre la 19ª Legión, moldeando a sus guerreros con la fría precisión del sigilo y la astucia, combinadas con la vigilancia incansable y la velocidad imparable. Fue en estos primeros años, bajo su liderazgo, cuando la Legión purgó los antiguos hábitos de los astartes terranos, especialmente aquellos vestigios de brutalidad y frialdad que habían caracterizado a las tribus séricas de Terra, que eran sus predecesores. La 19ª Legión, que durante tanto tiempo había servido como herramienta de opresión y dominación, despertó en Corax recuerdos sombríos de los esclavistas. Al detectar esta sombra en algunos de sus oficiales, decidió tomar acción. Altos comandantes que una vez habían llevado el estandarte de la Legión con puño de hierro fueron desplazados o reasignados entre ellos. Se cuenta que Corax incluso superó a Ruput Guilliman, su hermano primarca, en los famosos simulacros estratégicos que Guilliman había perfeccionado. Utilizando tropas no convencionales y tácticas inesperadas, Corax derrotó a su hermano en 3 ocasiones. Guilliman nunca se había enfrentado a algo parecido, pero como todo gran maestro, el primarca aprendió rápidamente, ajustando sus tácticas, y desde entonces Corax nunca volvió a vencerlo en esos desafíos. Durante la restauración de la Legión, la 9ª encargó al Mechanicus de Marte varias innovaciones que fueron diseñadas con su astucia impresionante para potenciar su dominio del sigilo y la velocidad. De todas, la más célebre fue la cañonera Shadowhawk, una variante de la Thunderhawk equipada con tecnologías avanzadas que la hacían prácticamente invisible, salvo para los augures más sensibles. Pero no fue solo Marte quien contribuyó a la evolución de la Guardia del Cuervo. Los maestros artificieros de Kiabar, antiguos sirvientes de los gremios tecnológicos, utilizaron sus conocimientos arcanos para desarrollar tecnologías que ni siquiera el Mechanicus comprendía del todo. Entre estas maravillas se encontraba el cortador susurrante, un avión de fuselaje abierto equipado con un impulsor gravitatorio, capaz de desplegar 10 legionarios en el campo de batalla en absoluto silencio, pasando desapercibidos incluso para los sistemas de detección más avanzados. Los secretos de Kiabar, tejidos con hilos del canon de las máquinas desconocidas por la corriente principal del Mechanicus, se mantuvieron celosamente guardados. Y solo los tecnomarines de la Guardia del Cuervo fueron introducidos en esos misterios. Si no hubiera sido por el respaldo de las legiones astartes y el poder de su primarca, los artífices de Kiabar podrían haber sido declarados herejes y parias por los celosos señores de Marte. Conforme la Gran Cruzada avanzaba, Kiabar tomó su lugar dentro del imperio del emperador. Aunque su producción no alcanzaba la magnitud de un mundo forja del Mechanicum, sus forjas, guiadas por los tecnosacerdotes de Marte, producían y exportaban vastas cantidades de material de guerra, incluyendo armas y máquinas especializadas que la Guardia del Cuervo necesitaba para sus misiones más letales. Los artífices de Kiabar lograron mantener sus secretos alejados del Mechanicus, aferrándose a su independencia con tenacidad. Habían sobrevivido en soledad durante los tiempos más oscuros, y no estaban dispuestos a ceder sus conocimientos a forasteros, pues la única autoridad que reconocían era la de la Guardia del Cuervo. Entre todas sus relaciones, Kiabar mantuvo un vínculo especial con un solo dominio del Mechanicus, Griffon 4. Los detalles de esta relación permanecen envueltos en misterios,
pero se sabe que la Legio Gryphonicus luchó junto a la Guardia del Cuervo en numerosas campañas, lo que sugiere la existencia de un pacto recíproco, una alianza que tal vez aún perdura en los rincones más oscuros del Imperio. Entre las muchas campañas que hicieron historia durante la Gran Cruzada, pocas resuenan como la fuerza y la precisión de la que lideró Koras y su legión de la Guardia del Cuervo en el sistema Isban. Situado en los lejanos límites del segmento Última, más allá de las fronteras establecidas del Imperio, Isban III albergaba una civilización humana que contra todo pronóstico había logrado mantener su cohesión y un alto nivel de industrialización a lo largo de milenios de aislamiento. Este logro convertía al sistema en un objetivo estratégico de incalculable valor, una joya que el Imperio deseaba añadir a su creciente dominio. Pero Isban III no era un mundo dispuesto a someterse fácilmente. Con una cultura profundamente arraigada en misticismos ancestrales y prácticas religiosas autóctonas, los isbanianos valoraban su independencia y miraban con desconfiados a los heraldos de la verdad imperial. Al principio mostraron cautela distante, que pronto se transformó en una rotunda negativa a aceptar el yugo del Imperio. No obstante, la importancia del sistema estelar, con su vasta población y su capacidad industrial, exigía su pronta integración. El Consejo de Guerra, consciente de la necesidad de preservar este valioso recurso, ordenó que la campaña se llevara a cabo con la precisión de un bisturí, evitando el uso excesivo de la fuerza que pudiera desbaratar su estructura. La misión de someter Isban fue encomendada a Korax y su legión, cuyas habilidades en la guerra quirúrgica y precisa eran legendarias. Sin previo aviso, las naves de ataque de casco negro de la Guardia del Cuervo descendieron sobre Isban III, golpeando con la eficiencia letal que se caracterizaba. La infraestructura militar del planeta fue desmantelada sistemáticamente y las sedes de gobierno cayeron bajo el control imperial en cuestión de días. Pero los soldados isbanianos, entrenados para la guerra y endurecidos por siglos de conflictos, no se rindieron fácilmente. La resistencia fue feroz, pero el sombrío Valle de Redarth, los últimos focos de insurrección, fueron aniquilados por la Guardia del Cuervo, sellando el destino del planeta. Cuando la tormenta de la batalla amainó, una delegación de líderes isbanianos, humillada pero no quebrada, se presentó ante el primarca Korax. Arrodillados ante sus conquistadores, vestidos con armaduras que reflejaban la oscuridad del espacio, los isbanianos no fueron tratados como meros vencidos, sino como futuros miembros del Imperio. Aunque habían osado enfrentarse al poder de los marines, la verdad imperial prevaleció, y los líderes locales juraron lealtad a sus nuevos señores, abrazando así las enseñanzas del Imperio. Al demostrar que poseían sabiduría y civilización, fueron aceptados como iguales en la vasta red de mundos que comenzaba a formarse bajo el estandarte del emperador. Aunque en ese momento la Orden de los Rememoradores aún no había sido establecida por el Consejo de Terra, un contingente civil significativo fue dejado en Isban III para asegurar la integración del planeta con la verdad imperial. Bardus Pral fue nombrado gobernador planetario, encargado de garantizar la obediencia continua y desmantelar las antiguas estructuras religiosas que habían definido la sociedad isbaniana durante tanto tiempo. La capital, Kir Banak, conocida como la Ciudad Coral, fue elegida como la sede del poder imperial, marcando el inicio de una nueva era para el planeta. La necesidad de abrazar los métodos convencionales de la guerra llevó a esta legión a sufrir uno de los mayores reveses de su historia, un presagio oscuro de los horrores que se desatarían en Isban V. Tras la proclamación de Horus como señor de la guerra, la Guardia del Cuervo fue retirada de sus operaciones en el borde central de las estrellas Goul y se le ordenó unirse a las demás legiones bajo el estandarte de su recién elevado comandante. En aquel momento el cúmulo Aucum Sotos, un grupo de mundos sometidos a la obediencia imperial por los lobos lunares en los primeros años de la Gran Cruzada, habían caído en el caos. Su población, una vez leal, fue presa de una psicosis masiva, una insurrección violenta contra la unidad con Terra que más tarde se revelaría como obra de parásitos senos que se alojaban en las cuencas oculares de sus desafortunados anfitriones, formando una conciencia gestálica alienígena conocida como los Reyes Invidentes. Horus, enfureció ante la posibilidad de perder el control sobre los mundos que él mismo había llevado al redil imperial,
juró un solemne juramento del momento. Los recuperaría sin importar el precio. Con una estrategia, diseñó un plan para aniquilar a los reyes invidentes, mediante una guerra relámpago, purgando a la población infestada mientras preservaba la infraestructura del cúmulo para su repoblación futura. Una victoria rápida, no solo para recuperaría los mundos para el imperio, sino que también demostraría a sus hermanos primarcas que su reciente ascenso estaba justificado. El plan de Horus requería la convergencia de 4 legiones: lobos lunares, lobos espaciales, guerreros de hierro y la Guardia del Cuervo, para lanzar un asalto final abrumador sobre la fortaleza de los reyes invidentes. Mientras las legiones aseguraban los mundos exteriores del cúmulo en cuestión de semanas, el señor de la guerra convocó un solo consejo con sus hermanos. Fue entonces cuando exigió a la Guardia del Cuervo realizar un asalto frontal contra las poderosas defensas de la Puerta 42, un acto que Coras denunció como un despilfarro innecesario de vidas y recursos. En su lugar, el señor Cuervo propuso una táctica más sutil: utilizar su legión para distraer y debilitar al enemigo, permitiendo que las otras legiones aplastaran a los defensores con facilidad. Perturabo, el maestro de la guerra de asedio, acusó a Coras de cobardía, de intentar evitar la batalla, un crimen imperdonable para un primarca. La tensión entre ambos estalló rápidamente, y solo la intervención de Leman Rush evitó que se derramara sangre entre los hijos del emperador. Rush aconsejó a Coras que se sometiera a la voluntad del señor de la guerra, instándola a canalizar su amargura y convertirla en el fuego que impulsaría a sus guerreros en la batalla. Resignado con esto, Coras condujo a la Guardia del Cuervo al asalto, colocando a muchas de sus compañías formadas por terrenos en la vanguardia, especialmente aquellas cuyos capitanes parecían más dispuestos a cumplir con el plan de Horus. Lo que siguió fue una carnicería. La legión se enfrentó a un infierno de fuego y acero, con sus filas diezmadas mientras luchaban desesperadamente para tomar la Puerta 42. En el momento más oscuro de la batalla, cuando todo parecía perdido, Coras lideró personalmente la carga final. Su grito de guerra encendió los corazones de sus guerreros, quienes finalmente rompieron las defensas y conquistaron la fortaleza. El honor de destruir a los reyes invidentes fue reclamado por Horus, y con su muerte el control alienígena sobre la población se desvaneció. El cúmulo fue recuperado, pero el costo fue terrible. Millones de vidas humanas fueron mutiladas en cuerpo y mente, y miles de guardias del Cuervo, la mayoría terranos, cayeron ante los muros destrozados. Aunque la batalla de la Puerta 42 fue celebrada como una victoria para Horus, sus repercusiones fueron profundas y duraderas. La 19ª Legión quedó devastada, reducida a tan solo 80.000 guerreros, convirtiéndose en la más pequeña de las legiones astartes. Amargado por la pérdida y el sacrificio, Coras retiró a su legión del mando de Horus, jurando que nunca más lucharía bajo su estandarte. Las secuelas de la batalla también afectaron a la estructura interna de la legión. Los oficiales que habían servido durante tanto tiempo bajo Horus, muchos de los cuales estaban involucrados en las sectas logias de los guerreros, habían perecido en el asalto. Con su muerte, las logias desaparecieron casi por completo de la Guardia del Cuervo, y algunos acusaron a Coras de haber manipulado la situación para consolidar su poder y purgar la legión de influencias que no compartían su visión. Así, la Guardia del Cuervo se libró de las insurrecciones que más tarde escorrerían a tantas otras legiones astartes bajo la sombra de las logias secretas y los susurros oscuros. Durante los oscuros días de la herejía, se desató una de las batallas más infames y trágicas de la historia del Imperio, conocida como la Masacre del Desembarco, en Isstvan V. El emperador, creyendo en la lealtad inquebrantable de 7 legiones de marines, envió una formidable fuerza para sofocar la rebelión desatada por Horus, el señor de la guerra, y las legiones traidoras que habían abrazado el caos, incluidos los devoradores de mundo, los hijos del emperador y la guardia de la muerte. En la primera oleada de asalto, las legiones leales, compuestas por los manos de hierro, salamandras y la Guardia del Cuervo, fueron desplegadas con la esperanza de aplastar a los traidores. Miles de cápsulas de desembarcos y Stonebeard se descendieron sobre el terreno de Isstvan V, marcando el comienzo de una batalla épica. Bajo el liderazgo del primarca Ferrus Manus, junto a los salamandras de Vulcan y la Guardia del Cuervo, comandado por Coras,
se lanzaron al ataque. Los salamandras tomaron el flanco izquierdo, mientras Ferrus y sus élites de los Morlocks cargaban frontalmente contra el centro de las líneas traidoras. Corax, con su astucia característica, lideró el asalto en el flanco derecho, enfrentándose a la marea de traidores que aguardaban su llegada. Las fuerzas estaban equilibradas, 30.000 traidores frente a 40.000 leales. Pero Horus, siempre astuto, estaba preparado para recibirlos con brutal eficacia. En el campo de batalla, en la depresión de Urgal se convirtió rápidamente en un abismo de muerte y desesperación. Los antiguos hermanos de armas se enfrentaron en un conflicto de proporciones épicas, donde la traición y la lealtad se mezclaban en una danza mortal. Los poderosos titanes de guerra del Mechanicum Oscuro avanzaban sobre la superficie seguidos de muerte y destrucción. La sangre corría como ríos, mientras los adeptos del Mechanicum Oscuro desataban armas prohibidas y tecnología profana, sembrando el caos y desesperación entre los leales. Durante horas, las fuerzas se enfrentaron sin que se vislumbrara un claro vencedor. La primera oleada de leales comenzó a abrirse camino a través de las defensas traidoras, pero estaban exhaustos y diezmados. Los primarcas leales Ferrus, Coras y Vulcan se encontraban en el corazón del combate. Coras surcaba el cielo con sus alas negras, ardiendo con la furia del combate. Ferrus, con sus manos de plata, destrozaba a cualquier traidor que se interpusiera en su camino. Y Vulcan, con su martillo de guerra, aplastaba la armadura enemigas con una fuerza descomunal. El contraste, los traidores primarcas Ankron, Fulgrim y Mortarion luchaban con una brutalidad y desprecio incomparables, matando sin piedad mientras se burlaban de los esfuerzos de sus antiguos hermanos. Y entonces Horus, el gran traidor y arquitecto de esta masacre, observó desde la fortaleza, disfrutando de la destrucción que había provocado. Sabía que la segunda oleada de refuerzos estaba en camino, pero estos no eran aliados al Imperio. Eran legiones que en secreto ya habían jurado lealtad al caos y a su locura. Los amos de la noche, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra y la Legión Alfa se desplegaron en Isban V, armados y listos para desatar el golpe final contra las exhaustas fuerzas leales. Cuando la segunda oleada descendió sobre el campo de batalla, los leales, aún ignorantes de la traición, lanzaron vítores creyendo que la victoria estaba asegurada. Pero esos gritos de alegría se ahogaron rápidamente en gritos de horror cuando la traición se reveló. Una bengala roja se disparó al cielo, señalando el inicio del ataque traidor. Las fuerzas de Horus abrieron fuego sin piedad contra los salamandras, los manos y la guardia del cuervo. En un instante el campo de batalla se convirtió en un matadero aún mayor. Los manos de hierro, atrapados en el centro de la tormenta, fueron aniquilados mientras Fulgrim se burlaba de Ferrus Manus, saboreando su desesperación. Los guerreros de la guardia del cuervo y los salamandras cayeron en masa, víctimas de la traición que Horus había orquestado. Las líneas traidoras, lideradas por los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y los amos de la noche, se cerraron sobre los leales, quienes a pesar de su valentía, estaban irremediablemente superados en número y fuerza. Las primeras filas de la Guardia del Cuervo fueron segadas como trigo, sus cuerpos destrozados por el fuego de Volter y las explosiones. Los guerreros de Coras, que habían combatido con valor incansable, fueron abatidos sin piedad. El suelo de Isban se cubrió con los restos de una batalla que en sus inicios prometía gloria, pero que terminó en una tragedia épica. Ferrus Manus, Coras y Vulcan, los primarcas leales, fueron testigos de la traición final y con corazones pesados comprendieron que esta batalla quedaría marcada como uno de los momentos más oscuros en la historia del Imperio. La depresión de Urgal se convirtió en una tumba gigantesca, un monumento de ruinas y cenizas, donde los sueños de leales y honor fueron sepultados bajo el peso de la traición y la desesperanza. La masacre del desembarco de Isban V será recordada como un punto de inflexión, donde la oscuridad comenzó a devorar la galaxia, un preludio a la tormenta que se avecinaba. La Guardia del Cuervo se lanzó al combate contra los traidores portadores de la palabra, cuyo primarca Lorgar lideraba junto a sus acólitos más oscuros, el primer capitán Corfarion y el primer capellán Erebus. Las dos legiones se encontraron en un duelo feroz,
donde la sangre y el acero se entrelazaban en un mortífero abrazo. En medio del caos, la ira de un semidios se desató con una furia incontrolable, una furia que trascendía la simple rabia, convirtiéndose en la encarnación física del odio. Lord Korax, el primarca de la Guardia del Cuervo, se lanzó contra las filas de los traidores con una rapidez y ferocidad que parecían sobrenaturales. Su armadura de carbón se movía como una sombra mortal, y sus espadas negras destrozaban a sus enemigos con una facilidad aterradora. Pronto las voces de los portadores de la palabra se alzaron en desesperación, implorando por ayuda a través del Vox, mientras Argeltal, el señor carmesí y líder de los temidos Gal Borbak, dirigía sus marines espaciales poseídos hacia la muerte segura a manos de Korax. Lorgar, emulando la brutalidad de su hermano, masacraba a los astartes leales con desprecio, pero su atención fue captada cuando vio a Korax abrirse paso a través de los Gal Borbak, destrozando a sus guerreros demoníacos como si fueran meros insectos. La Guardia del Cuervo, agotada y diezmada, retrocedía, dejando un rastro de cadáveres a los pies de su primarca. En ese momento, Lorgar, ignorando las protestas de Corfarion y Erebus, decidió enfrentarse a Korax, consciente de que no tenía esperanza de victoria, pero impulsado por una ira ferviente. Corrió hacia su hermano, un hombre con quien apenas había intercambiado palabras en 2 siglos, y que ahora se erigía como un azote imparable contra su legión. No había palabras de conversión, no había intención de salvar a Korax del camino oscuro que había elegido. Solo había odio y furia, una ira que ardía intensamente en el corazón de Lorgar mientras se lanzaba hacia su hermano. El choque entre los 2 primarcas fue monumental. Korax luchaba para matar, mientras que Lorgar luchaba para sobrevivir. Durante el combate, Korax lanzó acusaciones llenas de desprecio, exigiendo saber por qué su hermano había traicionado al emperador. Y Lorgar, con su voz cargada de presagio, habló de las visiones que había tenido, visiones de un futuro donde su padre se convertiría en un cadáver sin vida, entronizado en un trono de oro, gritando en la eternidad. Enfurecido por lo que consideraba mentiras, Korax atacó con sus garras relámpago, desgarrando el rostro de Lorgar y dejando cicatrices que, si sobreviviría, llevaría para el resto de su vida. Golpes feroces fueron intercambiados, pero Korax tenía la ventaja. Su velocidad, su destreza y su experiencia en combate superaba con creces las habilidades de Lorgar, quien siempre había sido más un filósofo que un guerrero. La lucha culminó cuando Korax empaló a Lorgar en el estómago, sus garras atravesando su columna vertebral y saliendo por su espalda. Aún herido de muerte, Lorgar intentó luchar aferrándose a la garganta de Korax en un intento desesperado por salvarse. Pero el señor Cuervo no mostró piedad. Las garras de Korax se liberaron de la carne de su hermano, infligiendo un daño aún mayor. Lorgar cayó de rodillas, su vida desangrándose lentamente, mientras Korax se preparaba para asestar el golpe final. Pero antes de que pudiera ejecutar a su hermano, un choque metálico resonó en el campo de batalla. Korax encontró su arma bloqueada por otra garra, y al levantar la vista, se encontró cara a cara con un rostro tan oscuro y feroz como el suyo. Era Konrad Curze, el acechante nocturno. Curze, con una sonrisa siniestra, detuvo a Korax sujetando su muñeca con una fuerza que impedía cualquier escape. Miró con desdén a Lorgar, que yacía postrados ante ellos, y ordenó a su hermano que se levantara, despreciando su cobardía. Mientras esto sucedía, Korax activó su mochila de vuelo, usando todo su combustible para escapar del agarre de Curze. Logró liberarse y se elevó hacia el cielo, alejándose de la risa macabra del acechante nocturno, que empujó a Lorgar de vuelta hacia sus portadores de la palabra. Lorgar, agradecido pero humillado, agradeció a Curze por salvarle la vida, solo para recibir una advertencia. La próxima vez lo dejaría morir. Mientras se alejaba, Lorgar se encontró con el horrible visión de los Gal Borbak, transformados en abominaciones demoníacas, sus cuerpos deformados por el caos. Curze, disgustado por lo que veía, se apartó, dejando a Lorgar con sus pensamientos. Aunque gravemente herido, Lorgar viviría, pero la batalla había sido un duro golpe para los leales. Con 9 legiones al mando de Horus,
había destruido casi 3 de las legiones leales restantes, abriendo el camino hacia Terra. La batalla decisiva por el futuro del Imperio, el asedio a Terra, se aproximaba. Los leales, superados en número y rodeados por todas partes, se encontraron atrapados en una pesadilla de destrucción. Los guerreros de la Guardia del Cuervo y los salamandras se negaron a ceder, aunque la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Estos astartes lucharon con una tenacidad feroz, resistiendo la inevitable masacre con cada fibra de su ser. A pesar de sufrir bajas atroces, mantuvieron sus posiciones hasta que los Primarcas Mortarion de la Guardia de la Muerte y Angron de los Devoradores de Mundos se unieron a la batalla, trayendo consigo la muerte en forma de imponente titán de clase Imperator. Bajo el fuego despiadado de estas fuerzas, decenas de miles de leales fueron masacrados. En el clímax de esta masacre, el propio Horus, Señor de la Guerra, interrumpió en la refriega, liderando a sus élites de los Yustarin y desatando su ira en un frenesí de violencia que dejó un rastro de cuerpos a su paso. Toda la esperanza de escape se esfumó cuando los traidores guerreros de hierro destruyeron las naves de desembarco de la primera oleada. Las naves estelares leales en órbita también fueron aniquiladas por la aplastante superioridad numérica de la flota traidora. Sin embargo, en medio de la desesperación, algunos leales en tierra lograron lo imposible. Atravesaron el cerco mortal y escaparon de las garras de la traición. La Guardia del Cuervo, con una mezcla de suerte y destreza, logró salvar a más de los suyos que los salamandras. Aunque estos últimos, en su sacrificio, también ayudaron a algunos supervivientes de la 10ª Legión de los Manos de Hierro a escapar de la aniquilación. El destino de los salamandras y de Vulcan se perdió en las nieblas del tiempo, envueltos en el misterio y en el dolor. Corax, el Primarca, apenas logró abordar una cañonera Thunderhawk en un intento desesperado de huir, pero su esperanza fue rápidamente aplastada cuando la nave fue derribada por el fuego traidor, estrellándose en las afueras de la meseta de Urgal. Milagrosamente, Cora sobrevivió al impacto y, reuniendo a los guerreros restantes de su legión, se enfrentó a la cruda realidad. Un gran número de sus hijos habían sido completamente aniquilados en la carnicería. Decididos a sobrevivir, se retiraron a las colinas circundantes, ocultándose en las sombras de la tierra, siempre un paso por delante de sus incansables perseguidores. En un momento de peligro extremo, casi fueron descubiertos por una columna de armaduras errantes de los guerreros de hierro, pero la astucia de la Guardia del Cuervo prevaleció, emboscando y destruyendo a sus enemigos antes de que pudieran revelar su posición. 30 días después del asalto inicial, el futuro parecía desolador para los supervivientes de la Guardia del Cuervo. Sin noticia de las legiones leales, Coras decidió atrincherarse en la cresta de Lurgan, mientras emprendía un reconocimiento solitario del lugar. Utilizando sus habilidades psíquicas innatas, el Primarca logró evitar la detección y exploró las posiciones de las legiones traidoras alrededor del fortificado lugar de desembarco. Aunque afirmó que su misión era puramente reconocimiento, en verdad buscaba los cuerpos de sus hijos caídos. Pero su búsqueda fue en vano. Después de 98 días de constante persecución, los supervivientes de la Guardia del Cuervo se encontraron atrapados en una montaña azotadas por vientos gélidos, sin lugar a donde ir. Con las llanuras de sal a sus espaldas y un ejército de devoradores del mundo avanzaron hacia ellos. La legión de Corax se preparó para una última y desesperada resistencia. Angron lideraba la carga, rugiendo por la sangre de su hermano, mientras su legión, enloquecida por sus implantes neuronales y estimulantes, avanzaba por la ladera de la montaña. Pero antes de que pudieran aniquilar a la Guardia del Cuervo, un milagro se desató desde los cielos. Aeronaves de alas amplias surgieron de las nubes, disparando una tormenta de misiles que desintegró las filas de los devoradores de mundos. Bombas incendiarias estallaron en el corazón del ejército traidor, esparciendo llamas a lo largo de las empinadas laderas. Coras observó incrédulo mientras pulsos de plasmas abrasadores descendían desde la órbita, abriendo surcos devastadores en las filas enemigas. El rugido de los jets se hizo ensordecedor cuando naves de desembarco negras, marcadas con la insignia de la Guardia del Cuervo, descendieron entre columnas de fuego. Los legionarios supervivientes se dispersaron para dar espacio a las naves, y tan pronto como sus patas hidráulicas tocaran el suelo, las rampas bajaron con un estruendo. La Guardia del Cuervo recibió a sus rescatadores con asombro y alivio.
Estas naves formaban parte de una misión de rescate desesperada liderada por el comandante Brane, un capitán que había sido dejado a cargo del mundo natal de la Legión, Deliverance. Sin perder tiempo, los supervivientes de la Guardia del Cuervo abordaron las naves y partieron hacia la órbita, dejando atrás a los furiosos berserkers de los devoradores de mundos y a su primarca, que clamaban inútilmente por su sangre. Con el Imperio tambaleándose y su legión reducida a una sombra de su antigua gloria, Korax, gravemente herido tanto en cuerpo como en alma, fue transportado de regreso a Terra en un estado de éxtasis. Aunque su carne fue sanada, las cicatrices invisibles de la traición y la pérdida permanecieron profundas en su alma. Al recuperar la conciencia, Korax tomó la dolorosa decisión de regresar a Deliverance, el mundo natal de su legión, con la esperanza de reconstruir lo que había sido destrozado. Durante el viaje desde Ivan V, se sumergió en reflexiones sombrías, enfrentándose a sus propios temores y dudas. Se dio cuenta que al enfrentarse a los siniestros primarcas, Konrad Curze y Lorgar, no había temido a la muerte, sino más bien a la oscuridad que vio reflejada en ellos, que podía haber sido su propio destino en diferentes circunstancias. La comprensión de que un simple giro del destino podría haberlo convertido en un monstruo similar al acechante nocturno pesaba enormemente sobre él. Abrumado por la pérdida de más de 75.000 de sus valientes astartes, y consumido por un deseo ardiente de vengarse de Horus, Korax ordenó a los restos de su legión que regresaran a Terra. Allí buscaba guía y el apoyo del emperador para restaurar a la Guardia del Cuervo a su antigua fuerza. Sin embargo, su camino estuvo plagado de obstáculos y retrasos, y sus súplicas encontraron resistencia, particularmente de figuras como Rogaldor y Márcador el Sigilita, quienes cuestionaban la viabilidad de sus planes en medio de la creciente oscuridad que envolvía el imperio. Finalmente, en un acto de comunión psíquica profunda, Korax logró conectarse directamente con la mente del emperador. En ese encuentro, el emperador desveló verdades ocultas que sacudieron los cimientos de la comprensión de Korax. Reveló la existencia de un proyecto secreto destinado a controlar la telaraña, una red de portales interdimensionales, y expuso la verdadera naturaleza del caos y la oscura conspiración detrás de la herejía. Los dioses del caos no solo buscaban derrocar al emperador, sino esclavizar a toda la humanidad, utilizando a Horus y a las legiones traidoras como meros peones en su juego infernal. En un gesto inesperado de confianza, el emperador reveló que los activos genéticos del misterioso proyecto Primarca aún existían, preservados en las profundidades secretas del Palacio Imperial. Este tesoro genético contenía las esencias puras que había dado origen a los propios primarcas, un poder que podría revivir a la Guardia del Cuervo. Sin embargo, el emperador advirtió con severidad que este conocimiento y material genético jamás deberían caer en manos equivocadas, ya que las consecuencias serían catastróficas más allá de lo inimaginable. Con renovada determinación, Korax, acompañado por sus escuadrones selectos de la Guardia del Cuervo, especialistas del Adeptus Mechanicus y varios miembros de élite de las Custodes, emprendió una misión peligrosa hacia las profundidades protegidas del Palacio Imperial, enclavado en las imponentes montañas de Himalaya. El camino estuvo plagado de trampas mortales y defensas impenetrables diseñadas por el propio emperador para proteger estos secretos insondables. A pesar de las pérdidas sufridas y los desafíos enfrentados, el equipo de Korax logró asegurar el preciado stock genético, portando con ellos la esperanza del resurgimiento de la Legión. De regreso a Deliverance, semanas de arduo trabajo y dedicación siguieron en los laboratorios genéticos de la Legión. Korax, junto al apotecario jefe Vincente Six y el renombrado genetista Nexin Orlandriaz, se sumergieron en experimentos complejos y dedicados. Finalmente sus esfuerzos dieron fruto, y una nueva cepa de semilla genética pura y estable fue cultivada a partir del sagrado ADN del Primarca. Este logro permitió la creación de 500 nuevos astartes, bautizados como Raptors, quienes demostraron ser incluso más capaces y resistentes que sus predecesores. Bajo el liderazgo del capitán Brane, estos guerreros fueron sometidos al bautismo de fuego, llevando a cabo un asalto exitoso contra una estación de escucha de los siniestros portadores de la palabra. La victoria encendió una llama de esperanza en los corazones de la Legión, señalando un camino hacia la recuperación y la venganza.
Sin embargo, en las sombras, la insidiosa Legión Alfa tejió una red de traición y engaño. Pacientemente habían observado y esperado el momento oportuno para desatar su plan maligno, fomentando rebeliones entre los gremios tecnológicos de Kiabar, el mundo forja que orbitaba Deliverance, y reunieron en secreto una fuerza formidable cerca del sistema. Todo mientras engañaban aliados y enemigos por igual sobre sus verdaderas intenciones. Con la ayuda del corrupto Mechanicums Oscuros, agentes infiltrados de la Legión Alfa lograron contaminar el preciado stock genético de la Guardia del Cuervo con un virus impregnado de esencia demoníaca. Inconscientes del horror que habían desatado, la Guardia del Cuervo procedió a crear un nuevo lote de 2000 astartes. Pero en lugar de producir guerreros nobles, el proceso engendró abominaciones retorcidas con la corrupción del caos, seres atormentados por mutaciones horribles que desafiaban la cordura. Muchos fueron confinados, mientras que otros luchaban contra las monstruosidades que se desataban dentro de ellos. A pesar de este golpe devastador, Cora se negó a abandonar a estos desafortunados hijos. Declaró con firmeza que independientemente de sus deformidades, seguían siendo parte integral de la Guardia del Cuervo, y juró encontrar una cura para liberarlos de su tormento. Mientras la Legión Alfa avanzaba con su plan, desatando el caos en Kiabar y buscando destruir por completo la capacidad de la Guardia del Cuervo para recuperarse. En medio de la confusión y la traición, un rayo de heroísmo brilló a través de la oscuridad. Los mutantes de la Guardia del Cuervo, impulsados por una lealtad inquebrantable, se alzaron para proteger lo que quedaba de la apreciada semilla genética. Bajo la guía del moribundo apotecario Six, arriesgaron todo para asegurar el futuro de la Legión. Sus acciones valientes permitieron que Coras y sus fieles guerreros montaran un contraataque audaz contra las fuerzas traidoras, llevando la batalla al corazón de sus enemigos y reclamando victorias cruciales en el sistema cercanos. El costo había sido inmenso y el sueño de una rápida reconstrucción de la Legión yacía en ruinas. Con el corazón pesado pero el espíritu indomable, Cora reconoció que no existían atajos en el camino hacia la redención y la recuperación. Decidió regresar a los métodos tradicionales de reclutamiento y entrenamiento, aceptando que el proceso sería largo y arduo, pero necesario para restaurar la pureza y el honor de la Guardia del Cuervo. Tras el fin de la herejía y la reorganización de la Adeptus Astartes en capítulos más pequeños, la Guardia del Cuervo enfrentó décadas de reconstrucción y renovación. Careciendo de recursos y equipamiento, perfeccionaron el arte de la guerra de guerrillas, convirtiéndose en maestros de tácticas encubiertas y operaciones rápidas y letales. La escasez de armamento pesado y tecnología avanzada moldeó su doctrina de combate, enfatizando la astucia, la movilidad y la sorpresa sobre la fuerza bruta. Hoy en día, las cicatrices de este periodo oscuro aún son evidentes en el capítulo, pero también lo es la resiliencia y el espíritu inquebrantable que los define. La Guardia del Cuervo continúa librando la guerra en las sombras, golpeando desde las tinieblas y desapareciendo antes de que el enemigo pueda responder. Su historia es un testimonio de sacrificio, perseverancia y la eterna lucha por la redención en un universo consumido por la guerra y la traición. Aunque comprendía la sabiduría y la necesidad de la visión de Guilliman, Coras aceptó con dolor la división de sus fuerzas en los nuevos capítulos sucesores. Un oscuro peso seguía gravitando sobre la conciencia. Después de largas horas de reflexión en las sombras de Ravenpyre, la Torre del Cuervo, Coras tomó una decisión desgarradora. Debía purgar con sus propias manos las abominaciones mutantes que aún permanecían en su legión, otorgándoles la paz del emperador y rezando por sus almas y la suya propia. Las ejecuciones, aunque necesarias, fueron una carga insoportable para su espíritu. Agobiado por la culpa, Cora se retiró a su cámara, rogando en silencio por la misericordia del emperador, ahora ascendido al trono dorado. Nadie sabe si encontró la redención que buscaba, pero un año después dejó la torre y el mundo de Deliverance, dirigiéndose hacia el ojo del terror. Con sus últimas palabras, nunca más, Coras desapareció del espacio imperial, su destino envuelto en misterio. Lo que nadie en el imperio podía saber es que Coras había asumido un nuevo propósito: convertirse en la encarnación de la justicia del emperador. Durante su tiempo en Ravenspire, había decidido adentrarse en las profundidades del ojo del terror para cazar a los traidores que habían desatado la ruina sobre la galaxia. Su primera presa sería Lorgar, el arquitecto de la caída del imperio y el líder de los portadores de la palabra. En el mundo demonio de Sicarus, hogar maldito de los portadores de la palabra,
El apóstol oscuro, Kaltair, intentaba erigir un monumento colosal en honor a Lorgar y a los dioses oscuros. Sin embargo, su trabajo fue interrumpido cuando sus guerreros comenzaron a caer uno a uno, víctimas de una sombra letal que acechaba en la oscuridad. Los esclavos murmuraban sobre una figura sombría que se alzaba entre las sombras y desmembraba a los astartes herejes con una furia implacable. Desesperado, Kaltaar huyó al santuario de Lorgar, buscando la protección de su maestro. Pero Lorgar, que emergió del santuario, ya no era el primarca que Korax había derrotado en Isban V. Ahora era un coloso de piel dorada, envuelto en runas palpitantes del caos y armado con una maza que destilaba pura crueldad. Pero Korax también había cambiado. Las energías corruptas del Ojo del Terror habían despojado su fachada mortal, revelando una criatura hecha de cuchillas y sombras vivientes, capaz de convertirse en una banda de cuervos para acechar y atacar a su presa. La batalla que siguió fue titánica. Korax y Lorgar intercambiaron golpes que habrían aniquilado a cualquier marine, destrozando el templo en una tormenta de poder desastado. Pero como en Isban V, el Señor de los Cuervos prevaleció. En un último esfuerzo desesperado, Lorgar invocó un halo de energía oscura para alejar a su torturador y huyó al corazón del templo inflicto, sellándose en una cámara oculta tras las puertas de obsidiana. Furioso y frustrado, Korax juró que aunque tomara milenios, daría caza a Lorgar y lo destruiría, miembro por miembro. En respuesta, las runas de la puerta negra brillaron y formaron un mensaje simple pero cargado de desafío: denegar el destino. Korax, ahora una figura envuelta en sombras y venganza, continuó su cacería por el Ojo del Terror, una sombra implacable que perseguiría a los traidores hasta los confines del universo. Y con esto terminamos el vídeo de Corvus Corax, el primarca de la Guardia del Cuervo. Personajazo, me encanta el final de Korax, cómo se vuelve loco, se baja al Ojo del Terror y vuelve como, en teoría dicen que es como un cuervo gigante bípedo, ¿no? Un monstruo que se le ha ido totalmente, ya se ha deformado de tal forma que si alguna vez reaparece, y esperamos todos que vuelva a aparecer alguna vez en Warhammer 40.000, va a ser de los primarcas que increíble cómo vuelva, cómo lo van a hacer y cómo será ahora, porque parece que no es capaz de liderar una legión ni de coña, porque parece que está medio loco matando gente. Entonces tengo muchas ganitas de que vuelva Korax, la verdad, es de los que más me apetecen. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.